Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que de verdad les va a volar la cabeza porque involucra a dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos ha robado el corazón con su química en pantalla y por supuesto, fuera de ella. Prepárense porque vamos a desgranar uno de los rumores más jugosos y recientes que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, y que tiene que ver con algo que suena, bueno, un poco dramático. El título ya lo dice todo, bomba. Kerem Bürsin le pidió a Hande Erçel dejar Casa Rosay. Uf. Si esto es cierto, créanme, vamos a tener mucho de qué hablar. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de información, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas, análisis y las últimas noticias del mundo del cine, la televisión y el espectáculo. Activen también esa campanita de notificaciones, porque créanme, con lo que vamos a contarles hoy, van a querer ser los primeros en enterarse. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. La noticia, como les decía, gira en torno a Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que ha sido el centro de atención desde que sus caminos se cruzaron en las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkapm o Love is in the Air, como la conocemos en muchos otros mercados. Su relación floreció, nos regalaron momentos inolvidables, y por un tiempo parecían ser la pareja perfecta, esa de cuento de hadas que todos admiramos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen, y los rumores, las especulaciones y las versiones extraoficiales empiezan a volar más rápido que una mariposa. Y aquí es donde entra en juego Casa Rosay. Para quienes no estén familiarizados, Casa Rosay es un lugar emblemático, un espacio, un proyecto, una tienda de decoración y diseño que Hande Erçel ha impulsado y que representa mucho para ella. Es su creación, su espacio personal y profesional, donde plasma su buen gusto y su visión artística. Podríamos decir que es una extensión de su identidad, un proyecto que ella ha cuidado con esmero y que ha ido creciendo con el tiempo. Y es precisamente en este espacio donde surge la controversia. Según las filtraciones y los reportes que han estado circulando en diversos medios de comunicación, tanto turcos como internacionales que siguen de cerca a estas celebridades, Kerem Bürsin habría tomado una decisión, digamos, bastante drástica. Se habla de que Kerem le habría pedido a Hande que dejara Casa Rosay. Sí, han oído bien. Que dejara este proyecto que tanto significa para ella. Imagínense el impacto de una petición así. Si esto fuera cierto, estaríamos hablando de un momento de mucha tensión, de una decisión que podría significar un cambio radical en la vida y la carrera de Hande, o al menos en una parte importante de ella. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Cuál sería la razón detrás de una solicitud tan contundente? Aquí es donde las especulaciones se disparan. Una de las teorías que más fuerza ha cobrado es la relacionada con el futuro de su relación. Si bien ambos actores han sido muy reservados sobre los detalles de su vida privada, y han tratado de mantener un perfil bajo en ciertos aspectos, ha habido rumores persistentes sobre posibles distanciamientos, sobre rutinas que ya no encajaban, o sobre planes de vida que empezaban a divergir. Algunas versiones sugieren que Kerem, tal vez preocupado por la imagen pública de Hande o por la percepción de su relación, podría haber visto Casa Rosay como un obstáculo, o como un proyecto que requería demasiado tiempo y energía de Hande, alejándola quizás de otros aspectos que él consideraba más importantes, o incluso de él mismo. Podría ser una cuestión de prioridades, una negociación sobre cómo invertir su tiempo y sus energías en esta etapa de sus vidas. Si Kerem estaba pensando en un futuro más estable, quizás incluso contemplando planes de boda o de formar una familia en un futuro no muy lejano, es posible que haya sentido la necesidad de simplificar las cosas, de reducir la complejidad de sus vidas profesionales para centrarse en lo personal. Y en este escenario, un proyecto tan ambicioso como Casa Rosay, que demanda mucha atención y dedicación, podría haber sido percibido como algo que complicaba ese objetivo. Otra hipótesis que ha surgido apunta a posibles presiones externas. A veces en el mundo del espectáculo, las relaciones de las celebridades son escrutadas al detalle, y las decisiones que toman pueden ser influenciadas por agentes, managers, o incluso por la propia industria que siempre está buscando la próxima gran historia. ¿Podría ser que Kerem sintiera que Casa Rosay estaba desviando la atención de Hande de su carrera actoral, o que estaba generando controversia innecesaria? Es difícil decirlo con certeza, pero
Es una posibilidad que no podemos descartar por completo. También se ha especulado sobre la posibilidad de que Kerem estuviera buscando una mayor independencia o un nuevo rumbo profesional para él mismo, y que esta solicitud a Hande fuera parte de un plan más amplio para redefinir sus propias vidas y carreras, quizás alejándose de ciertas asociaciones o proyectos que los ataban demasiado a su imagen de pareja. A veces, para crecer individualmente es necesario tomar decisiones difíciles que implican separar caminos en ciertos aspectos, incluso cuando el afecto y el respeto mutuo persisten. Ahora es fundamental recalcar que toda esta información proviene de filtraciones y reportes, y hasta el momento, ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel han emitido declaraciones oficiales confirmando o desmintiendo estos rumores. En el mundo de las celebridades sabemos que los rumores pueden ser explosivos, pero también pueden ser infundados o, peor aún, malinterpretados. Es un campo minado y es nuestra labor, como analistas y como aficionados, tratar de separar lo que podría ser cierto de la mera especulación. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la forma en que han sido presentados en varios medios sugieren que hay algo de verdad detrás de ellos, o al menos una percepción generalizada en el entorno de las celebridades de que algo así podría haber sucedido. La noticia de que Kerem le habría pedido a Hande que dejara Casa Rosai es, sin duda, una bomba de relojería, porque toca un punto muy sensible, la autonomía profesional y personal de Hande y la dinámica de su relación con Kerem. Imaginemos por un momento cómo se sentiría Hande Erçel ante una petición así. Casa Rosai es su proyecto, su espacio creativo, algo en lo que ha invertido tiempo, pasión y recursos. Serle solicitado que lo abandone, especialmente si la razón está vinculada a la dinámica de una relación, debe ser emocionalmente agotador y, francamente, un golpe a su independencia. Es natural que las parejas deban negociar y comunicarse sobre sus planes y prioridades, pero la forma en que se presenta esta solicitud, como una petición de dejar un proyecto tan significativo, suena bastante imponente. Por otro lado, si Kerem tuviera preocupaciones genuinas sobre el bienestar de Hande, sobre su carga de trabajo, o sobre el impacto que Casa Rosai pudiera tener en su salud o en su futuro, podría haber sentido que esta era la única manera de expresar esas preocupaciones. Sin embargo, la comunicación es clave y una petición tan directa podría haber sido manejada de maneras menos drásticas, si el objetivo era simplemente un diálogo sobre prioridades. La prensa turca, siempre atenta a cada movimiento de estas dos estrellas, ha estado analizando cada detalle, cada ausencia en eventos, cada reacción en redes sociales, buscando pistas que confirmen o desmientan esta historia. Y es que para millones de fans alrededor del mundo, la pareja Kerem y Hande representa mucho más que solo actores, son un símbolo de romance, de éxito y de aspiración. Ver que algo así podría estar sucediendo en sus vidas privadas genera una enorme curiosidad y, a menudo, una profunda preocupación. Lo que sí podemos observar, analizando el panorama general, es que ambas estrellas están en un momento crucial de sus carreras. Hande Erçel, como mencionamos, ha estado invirtiendo mucho en Casa Rosai, y también ha estado explorando nuevos proyectos en el ámbito de la actuación. Por su parte, Kerem Bürsin ha estado involucrado en diversos proyectos, tanto en Turquía como con miradas puestas en el mercado internacional. Las vidas de las celebridades son complejas, llenas de compromisos, de ambiciones y de la constante presión de mantener una imagen pública. Este rumor, al final, lo que nos dice es que detrás de la fachada de perfección que a veces se proyecta en el mundo del espectáculo, existen realidades complejas, negociaciones y decisiones difíciles que impactan en la vida personal y profesional de las estrellas. La supuesta petición de Kerem a Hande para dejar Casa Rosai es un ejemplo perfecto de cómo las relaciones en el mundo de la fama pueden verse afectadas por una multitud de factores, desde presiones profesionales hasta diferencias en planes de vida. Es importante, mientras seguimos este tipo de noticias, recordar la importancia de la privacidad y de no caer en chismes malintencionados. Sin embargo, también es válido analizar y debatir las implicaciones de estas historias, especialmente cuando involucran a figuras públicas tan influyentes. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La noticia de que Kerem Bürsin le pidió a Hande Erçel dejar Casa Rosai ha sido un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo. Si bien no tenemos una confirmación oficial, los rumores persisten y apuntan a posibles divergencias en sus planes de vida, presiones externas, o una reevaluación de prioridades en sus respectivas carreras. Lo que sí es seguro es que, de ser cierto, esta solicitud representa un momento crucial y potencialmente doloroso en la vida de Hande, dado el valor sentimental y profesional que Casa Rosai tiene para ella. Nos deja con muchas preguntas abiertas sobre el futuro de su relación y de sus proyectos individuales.
Y así llegamos al final de este análisis intenso, mis queridos amigos. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Hemos desgranado los detalles, explorado las posibles razones y reflexionado sobre las implicaciones de esta noticia que ha puesto a todos a hablar. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para mí y para todo el equipo del canal. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué piensan de la supuesta petición de Kerem? ¿Cómo creen que esto podría afectar a Hande? Dejen sus comentarios abajo, su opinión es muy valiosa y me encanta leer sus reflexiones. Y por supuesto, si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, para que todos estemos al tanto de las últimas noticias. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad de apasionados por el espectáculo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y mucho más entretenimiento. Hasta la próxima.